yo me he disfrutado cada uno de los roles que he tenido. Y pues nunca estaba buscando el siguiente. Estamos en temporada mundialista y todo el mundo se acuerda de Ricardo Jorge. Y es un propósito personal el que vengo trabajando, porque todas estas cosas en el pasado yo no lo he hecho bien. Bienvenidos a La Banca con Malagón, un espacio en el que identificamos a los protagonistas de la escena económica nacional, a los titulares, y los traemos a la banca. Y qué mejor manera de empezar este primer episodio de nuestro podcast que con Javier Suárez, el doctor Javier, un gran líder de nuestra industria, inteligente, buenísima gente, con gran sentido del humor. Doctor Javier, bienvenido al episodio número 1 de A la Banca con Malagón. Jonathan, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por esta iniciativa. Me siento honradísimo de ser el debutante en este podcast de A la Banca con Malagón. Muchos éxitos en esta nueva tarea. Creo que va a ser un referente para quienes quieran conocer cómo funciona la industria, cómo funcionan las personas, cómo somos las personas que somos parte de la industria. Así que bueno, pues muchas felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias, doctor Javier. Javier Suárez es ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Tiene maestrías en ciencias actuariales, en finanzas de Georgia State University. Y eso me lleva a mi primera reflexión, a la primera pregunta, doctor Javier. En Colombia pasa una cosa bien curiosa, y es que los ingenieros, en particular los ingenieros civiles, son grandes economistas y son grandes banqueros. Ejemplos hay de todo tipo: Luis Fernando Alarcón, Rudolf Homs, Juan José Chavarría, Alejandro Gaviria. Luis Carlos Sarmiento, de hecho, es ingeniero civil. ¿Cómo un ingeniero civil, en qué momento de la carrera, estoy hablando de la universidad, usted dijo, oiga, es chévere construir los puentes y construir las casas? También es importantísimo para que sea realidad ese proyecto financiarlo. ¿En qué momento dio ese tránsito del diseño a la financiación? Jonathan, yo nunca dije eso. ¿Sí? Yo nunca dije cómo es el momento de pasar de un lado para otro. Como muchas cosas que pasan en la vida, pasan por casualidad, por esas cosas que simplemente ocurren y uno está en un cierto lugar, en el lugar correcto. Si uno no está en el lugar equivocado, a veces le pasan cosas que simplemente le definen un nuevo rumbo. Yo estaba terminando ingeniería civil, como tú dices, que tenía intenciones de hacer una maestría, pero tenía un espacio de alrededor de 6 meses desde cuando terminaba mi pregrado hasta cuando empezaba la maestría, y tenía que buscar algún oficio durante esos 6 meses. ¿Eran como las prácticas profesionales, la pasantía No, no, o ya no, se terminó? yo terminaba mi carrera y estaba aplicando a una maestría, pero la maestría empezaba 6 meses después. Una maestría que era pues, fuera del país, tenía como la expectativa de ver si lograba llegar a la maestría, pero me iba a quedar ese periodo de 6 meses en donde como que necesitaba encontrar algo, alguna tarea por hacer. Y la verdad, me aparece una posibilidad de esas que simplemente en la vida de repente afloran, de ir a una entrevista con un cartelito que vi en la universidad, en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, y el cartelito decía, si a usted le gustan las matemáticas y tiene estas características, llame a este número de teléfono para tomarse un tinto. Y yo, bueno, pues perfecto, pues yo llamo. Y llamé y efectivamente terminó siendo una entrevista con quien en ese entonces era el actuario de Seguros Bolívar. Y estuve con él conversando un rato y resultó ser un proceso de entrevistas para entrar a trabajar como asistente de actuaría en Seguros Bolívar. Cosa que pues yo no, la verdad no estaba entre mis planes La maestría no era en eso. No, Posteriormente usted hizo una maestría en ciencias actuariales, pero en ese momento no, ese no era el plan. la maestría era en hidráulica. Yo quería diseñar canales, diseñar acueductos, cosas de ese estilo. Pero pues tenía esos 6 meses en donde pues quería simplemente hacer algo útil mientras pasaban los 6 meses. Y entonces aparece esta posibilidad. Entonces voy a las entrevistas y no salió. No salió la oportunidad. Después, unos días después, me llaman y me dicen, estamos llamando del área de mercadeo de Seguros Bolívar. Los actuarios dicen que usted de pronto sirve para mercadeo.
Y entonces, pues efectivamente terminé entrando como asistente de mercadeo en una compañía de seguros, terminando ingeniería civil. Entonces, ¿por qué un ingeniero civil? ¿Cuándo un ingeniero civil recibe el llamado para decir voy a entrar al mundo de las finanzas? En mi caso nunca recibí el llamado. Simplemente llegué allá por casualidad, pero me entusiasmó mucho ese trabajo. Mi primer trabajo era un trabajo muy en el mundo de mercadeo, organizando las convenciones de ventas con las que se celebran los mejores asesores comerciales de la compañía de seguros. Y ese fue mi primer trabajo. Pero impresionante cómo la vida a uno lo lleva y uno se va dejando llevar y ahí es donde se va construyendo también experiencias que no estaban previstas, porque ese comienzo en mercadeo fue definitivo porque luego vendría la revancha de lo actuarial. Termina usted pasando por mercadeo, siendo vicepresidente de riesgos, estando en el mundo comercial, estando en el mundo financiero, siendo presidente de Seguros Bolívar y ahora presidente de una de las entidades financieras más importantes del país, del Banco de Vivienda. ¿Cómo ese tránsito por distintas áreas ha contribuido a su estilo de liderazgo hoy? Porque hay mucha gente que hace una carrera, por decir algo, siempre en lo financiero, llega a ser la cabeza financiera de la entidad y luego salta presidente. La suya no ha sido así, la suya ha sido moviéndose por distintas posiciones dentro del grupo, incluso entre distintas entidades en la holding. ¿Cómo eso, digamos que alimentó su estilo de liderazgo hoy? Pues yo creo que ahí se juntan como dos cosas. Por un lado, pues la oportunidad de una organización que me dio precisamente la oportunidad de estar en diferentes roles. Y para mí, siempre estar en cualquier rol, incluso en el rol que tengo actualmente, son fundamentalmente oportunidades para aprender. No importa el rol, siempre hay cosas para aprender. Yo soy, pues, por naturaleza curioso. Entonces, cuando estuve en mercadeo, me parecía fantástico ir a la agencia de publicidad. No tenía ni idea de publicidad ni de mercadeo, pero me parecía fantástico ir a la agencia de publicidad y oír a los publicistas. Después estuve en actuaría y pues también muy interesante. Ese ya es un trabajo un poco más técnico, más financiero. Después fui gerente de salud de Seguros Bolívar. Y eso es uno de los negocios para mí más bonitos, de las mejores escuelas, porque la sensibilidad en el servicio pues es muy importante, es un negocio muy complejo. Después pasé a otras áreas y definitivamente áreas financieras, y definitivamente de cada una de ellas he aprendido. Entonces, la primera es la exposición a diferentes temas, pues le permite a uno tener una visión como de alguna forma que le transversal sobre cómo funcionan estas organizaciones. Pero también yo creo que he tenido la fortuna de que eso me ha expuesto a estar en compañía de grandes líderes, de grandes jefes. Y uno pues efectivamente va aprendiendo de sus jefes, y al estar en diferentes espacios, diferentes oportunidades, pues eso le enseña a uno mucho. Oiga, doctor Javier, usted menciona que en algún momento de su carrera estuvo en contacto con las agencias de publicidad. Davivienda es una de las marcas más queridas por los colombianos. El valor de la marca es altísimo de la marca y digamos que una de las grandes apuestas que ha sido súper exitosa es la de la publicidad. Estamos en temporada mundialista y todo el mundo se acuerda de Ricardo Jorge. Y fue hace un montón el Mundial de Sudáfrica, fue hace 16 años y la gente todavía se acuerda de Ricardo Jorge y como esas un montón de piezas publicitarias, pero una marca no se construye solamente con publicidad. Puede uno tener los mejores comerciales del mundo que digamos que ese apego de los clientes y en general de la ciudadanía de una marca también está mediado pues por el producto, por el servicio, por la experiencia del cliente. ¿Usted cómo ve cuáles son los fundamentos? ¿Por qué Davivienda es una de las marcas más queridas por los colombianos? Jonathan, yo creo que la marca, para que sea una marca exitosa, reconocida, recordada, que genere algún tipo de relacionamiento, de conexión con el público, con los clientes, con la sociedad, tiene que ser fundamentalmente genuina. Más que esté asociada al producto o que esté asociada a un servicio, tiene que estar asociada a la cultura. O sea, al final del día, lo que nosotros expresamos a través de la publicidad tiene que ser consecuente con la forma como nosotros vivimos ser Davivienda. Entonces, cuando hay sentido del humor en nuestra publicidad, ese sentido del humor es un sentido del humor que está presente también en el día a día de todo lo que hacemos. Es más, en nuestra organización,
uno de nuestros principios y valores es entusiasmo, alegría y buen humor. Tenemos, claro, por supuesto, los otros son respeto, honestidad, disciplina, equidad, pero hay uno que es entusiasmo, alegría y buen humor. Entonces, y eso se vive en el día a día. Nosotros nos disfrutamos lo que hacemos. Tenemos retos, todas las dificultades que enfrentan entidades como esta, pero siempre tenemos el buen humor y el entusiasmo de nuestro lado, y eso hace parte como del ADN de la organización. De la cultura, es que usted decía en estos días en una entrevista que la cultura, mire la frase, que la cultura es tan importante o más importante que la estrategia. Yo creo que es una referencia a eso mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente esta organización en particular, y de otras cosas, hablo por esta porque llevo toda mi vida en esta. Desde que salí de la universidad he estado en esta organización. Entonces, no, yo no tengo experiencias personales en otras culturas, pero lo que sí tengo claro es que fui muy afortunado y soy muy afortunado por haber llegado a esta organización, porque es una organización que tiene la cultura como un elemento esencial. Entonces, para nosotros, primero está la cultura. La estrategia de negocio es una consecuencia de la cultura. Entonces, bueno, ¿cuál es su ventaja competitiva? Para mí nuestra ventaja competitiva, yo no la miro en términos del posicionamiento de la marca o en términos del producto, es nuestra cultura, porque nuestra cultura es la que hace que nuestra gente, que todos nosotros, todos los que hacemos parte de la vivienda y del Grupo Bolívar, pues realmente vivamos con pasión lo que hacemos, que nos levantemos todos los días con el ánimo de hacer las cosas bien, de hacerlas no solamente por un negocio, por desarrollar un negocio, por aportarle algo a la sociedad. Entonces, cuando uno tiene ese elemento como el elemento que lo mueve, pues la estrategia es una consecuencia. Si ante la pregunta, bueno, pero ¿qué es la vivienda? La vivienda es un equipo humano fundamentalmente. Es un equipo humano que le da cohesión a una cultura común, una cultura de la que todos somos parte, y que es un equipo apasionado y capaz de lograr lo que se proponga. Hoy en día estamos en el mundo de los servicios financieros, pero si uno mira lo que es la vivienda hoy o lo que es la vivienda hace 5 años o hace 10 o hace 20, pues ha sido una entidad financiera, pero la realidad es que la entidad como tal pues ha sido muy distinta en diferentes momentos en el tiempo. Pero lo que sí no cambia es la cultura. Eso que hace parte como de la esencia del ser humano. Estamos hoy en una nueva etapa, digamos. Lo de las billeteras digitales es un proceso que se consolidó. eh, eh, Tenemos que seguir avanzando. Ya hay un relevo de variable. Ya la meta de Colombia no es que la gente tenga un producto, sino que más personas tengan crédito. Vemos que la mitad de los adultos tienen crédito con el sector formal, otros están en el gota a gota. Hay un error conceptual cuando uno dice es que el 100% de la gente debe tener crédito. Me dice que ni en los nórdicos. En los nórdicos en muchos países nórdicos, el nivel de crédito está entre el 60 y el 70%. Es raro en el mundo pensar, Canadá es 80 y puede ser el más alto, Estados Unidos es inferior al 70. Es raro pensar que todo el mundo tenga crédito. Claro, Hay autoexclusión, hay personas claro. que prefieren financiarse con familia, pero cierto es que Colombia tiene que seguir avanzando, sobre todo desplazando el gota a gota. En esos, entonces, relevo de variable y una nueva realidad desde el punto de vista tecnológico. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. Por ejemplo, en un banco como Davivienda, ¿cómo está la adopción de las nuevas tecnologías y en qué se utiliza o en qué la inteligencia artificial, qué oportunidades presta en ese propósito central de dar un mejor servicio a los clientes? Yo creo que la inteligencia artificial abre un mundo de oportunidades. En el caso nuestro, ya son más de unas 8.000, 9.000 personas de nuestro equipo que están usando inteligencia artificial en su día a día, en sus actividades individuales. Pero creo que la inteligencia artificial a nosotros nos da la oportunidad de precisamente llegar con mejores soluciones, llegar con soluciones a la medida, en la medida en que vamos teniendo la capacidad de usar la información para servir al cliente con el contexto de lo que le está pasando al cliente, pues realmente podemos expandir el alcance de lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, en el mundo de crédito, nosotros podemos conocer al individuo. Tradicionalmente, los análisis de crédito es yo miro los ingresos y con base en los ingresos y un historial crediticio se establece la capacidad de pago y la voluntad de pago del individuo. Y con esas dos variables como que se toma la decisión de dar crédito a un cliente. Con inteligencia artificial uno puede empezar a ver otros elementos del contexto, de su comportamiento, del entorno en el que está,
Digamos, para alimentar la evaluación de Claro, riesgo, porque claro, no total, solamente es un tema de cuánta plata te ganas, total, hay muchos otros hábitos total, del individuo que pueden mejorar la previsibilidad sobre su capacidad y su cultura de pago, por total. ejemplo. Total, exactamente. Entonces, hay un mundo, que es ese mundo de la inteligencia artificial al servicio de ampliar el universo de crédito para los pequeños comercios. Entonces, tenemos iniciativas muy interesantes para los pequeños comercios en función de cómo les va en su actividad, pero no solamente mirando los estados financieros, que es como la forma tradicional de los ingresos, sino cómo es la actividad, en qué días, si tiene estacionalidad, una gran cantidad de información. Pero la inteligencia artificial nos abre otra dimensión que es muy importante, que es la de servicio, de experiencia. Volviendo a esa obsesión por tener un NPS alto, de primera línea, una de las oportunidades que nos abre la inteligencia artificial es tener ese asesor que conoce al cliente perfectamente y le resuelve la inquietud a Jonathan Malagón porque tiene en su contexto toda la información de Jonathan Malagón. Doctor Javier Azobancar está cumpliendo 90 años. 90 años, un montón. Es una entidad sólida, súper técnica, rigurosa y al mismo tiempo es fresca. ¿Cómo me dice, lograr esas dos cosas al tiempo? Eso viene de la mano de un público joven que cada vez llega más a nuestros contenidos, nuestra audiencia, el perímetro de nuestra audiencia se ha expandido. De los sospechosos de siempre, digamos que es los clientes que llevan décadas usando servicios financieros, a un público joven que está empezando. Y este público joven, cuando ve a los líderes empresariales, pasa, como decía Borges, que uno cree que son zaratustras modernos, precursores de los superhombres, pero detrás de todo líder hay un ser humano que tiene que lidiar con las menudas circunstancias cotidianas, con aciertos, con desaciertos, con hábitos, con decisiones, pero al mismo tiempo con temores. Entonces, aprovechemos estos minutos para hablar sobre el líder, más que sobre la trayectoria, sobre el líder empresarial hoy. Doctor Javier, hábitos, que aparte de cómo organiza el tiempo, usted es un tipo que hace ejercicio, cómo combina la enorme responsabilidad, presidir un banco es una gran responsabilidad con el balance en lo familiar. ¿Cuáles son los hábitos de un líder empresarial moderno como usted, sabiendo que no se puede tratar de estandarizar, que hay unos componentes idiosincráticos, pero hablemos de usted, hábitos del líder empresarial? Jonathan, yo diría que siempre en esto uno tiene que empezar por hablar de esos, como se dice hoy en día, las oportunidades de mejora. Yo creo que uno, en esto es una cosa que donde uno siempre está evolucionando. Yo creo que efectivamente está un rol como este tiene múltiples frentes, múltiples dimensiones y tal vez el recurso más escaso para mí es el tiempo. El tiempo es el recurso definitivamente más escaso. Entonces, yo pues trato de aprovecharlo de la mejor manera con los equipos. Y eso, entre otras cosas, para mí es muy valioso porque mi trabajo es es conversar. O sea, la forma como se desarrolla mi actividad en el día a día es conversando con 5, 10, 20, 50, 1000, 2000 personas. Es interactuar. Entonces, al final del día, quienes están haciendo la tarea de que la vivienda sea lo que es pues todas las personas que hacen parte de esta organización. O sea, cerca de 24,000 personas que hacen parte de la organización que están en el día a día haciendo que las cosas pasen. Mi tarea al final del día es buscar que esas 24,000 personas tengan las capacidades para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago en mi estilo? Es más un estilo de conversación con las personas porque yo en una organización cuya cultura se basa en el ser humano, son los individuos y es el equipo, es el talento. Entonces, mi tarea simplemente es tener conversaciones para generar ideas, para que aparezcan cosas nuevas. Entonces, mi día a día mi día a día profesional es un día a día conversando. Por ejemplo, ¿usted a qué hora se levanta? Yo me levanto 5:30 de la mañana. Súper madrugador. Sí, soy madrugador, busco hacer ejercicio a primera hora. Eh, Me hace falta cuando no lo hago. Cuando lo hago, pues el día es distinto. Y de ahí salgo para la oficina y ahí sí incluso empiezo desde antes de salir, ya estoy como conectado y teniendo reuniones de diferente tipo. De las cosas bonitas que tiene un rol como este es que uno cambia de canal
cada hora o cada 2 horas está una cosa totalmente distinta. Entonces, aquí estoy de manera honrosa en la sesión inaugural de A la Banca con Malagón. Eso es lo que estoy ahorita, pero seguramente en media hora voy a estar con un equipo mirando qué retos tenemos con nuestros servicios en tarjeta de crédito y más adelante con nuestra operación en Centroamérica. Entonces, para mí eso es muy grato porque estoy Y después con el libro de arte de este año. el libro de arte de este año, después con el libro de arte de este año. Entonces, a mí eso me encanta, me llena de energía y procuro acabar la jornada y es un propósito personal en el que vengo trabajando, porque entre otras cosas en el pasado yo no lo he hecho bien, me he extendido demasiado en las jornadas a expensas de lo que realmente es el centro para mí, que es mi familia. Y en eso me he equivocado y tengo un propósito desde hace un par de años. Propósito de enmienda. Propósito, incluso, ese es un buen punto, es un propósito de vida, porque más que para mirar hacia atrás, para mirar hacia adelante. Entonces, el propósito de vida es yo tengo que tener los espacios para disfrutar a mi familia que adoro, entonces, para tener los espacios en mi vida personal, con mi esposa, con mis hijos. Y ahí voy haciendo una tarea muy ¿Y buena. se puede ser presidente de un banco y no trabajar el fin de semana? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Obviamente hay circunstancias donde hay eventos extraordinarios que por supuesto uno los tiene que atender, pero en eso, ahí sí he sido relativamente juicioso históricamente. Los fines de semana han sido sagrados. Obviamente en un rol como este uno siempre está disponible por si pasa alguna eventualidad extraordinaria, pero en términos generales yo los fines de semana busco estar en actividades diferentes, pero no es suficiente. Entonces también necesito estar en momentos en el día, llegar a mi casa temprano, poder disfrutar con mi esposa de actividades de los dos, y eso se vuelve pues realmente esencial. Y entre otras cosas, uno aprende con los años que eso es inteligente, que hacer lo contrario no está inteligente, porque cuando yo estoy con ella, recargo mi energía. Primero me disfruto de la vida, pero además de que me disfruto de la vida, ella me recarga y ella pues sin ella no estaría aquí. Y eso hace que uno sea de hecho mejor profesional. Sin duda, es más productivo. Esa no es la razón para hacerlo. Eso es una consecuencia positiva de hacerlo. La razón es disfrutarse la vida y es buscar cómo la disfruta uno en ambos frentes. Yo creo que esos frentes no son frentes separados. Alguna vez un consultor dijo, mire, podemos darle una conferencia en donde le decimos al equipo que trabajen duro porque con eso van a tener el dinero para cumplir sus sueños en su familia. Le dije, no, gracias. Tal vez esa no es la línea. Porque nosotros trabajamos duro porque nos encanta lo que hacemos. Porque el trabajo per se es realmente enriquecedor. Pero al mismo tiempo tenemos los espacios para nuestra dimensión como seres humanos. Entonces es un propósito y voy bien, estoy muy contento con eso, en ese equilibrio. Creo que estoy posiblemente, yo diría que esta es mi etapa de vida profesional en donde más equilibrio estoy teniendo. Paradójicamente uno pensaría que es en donde hay más, mi tiempo se vuelve más escaso, pero es donde he sido capaz de lograr un mejor equilibrio que en años anteriores. Pero uno podría de manera capciosa decir que eso ocurre porque es una etapa, si se quiere, de consagración y que hubo mucho trabajo previo para llegar a ese punto, pero no necesariamente esa es la manera de verla. ¿Y qué consejo le daría justamente en ese sentido a los que están empezando su carrera? Que hagan las cosas con pasión, cualquier cosa, ¿sí? Con pasión, con un propósito, que no sea por estar pensando en el siguiente cargo al que yo voy a llegar. Yo creo que una de las cosas bonitas que tiene, pues para mí, que ha sido como mi experiencia personal, es yo me he disfrutado cada uno de los roles que he tenido. Y pues nunca he estado buscando el siguiente. He estado disfrutándome el que tengo. Porque entre otras cosas, si uno se disfruta el que tiene y lo hace con pasión, pues seguramente lo hace bien. Y se lo disfruta y es enriquecedor. Buscando, por supuesto, ese balance. Si yo me devolviera en el tiempo, diría, yo creo que debería haber tenido un poco más de balance en el sentido de dedicarle más tiempo a mi familia. Yo creo que hubiera hecho eso. Y yo no creo que si hubiera hecho eso,
hubiera tenido menos oportunidades, porque yo creo que las oportunidades que han salido no han sido una función de las horas invertidas. Yo creo que es función de la pasión con la que uno hace las cosas. De acuerdo. O sea, a mí me apasiona lo que hago. No estoy, yo creo que a veces el futuro genera angustia, y más en estos tiempos tan azarosos. Sobre todo, digamos, en el mundo de los jóvenes, bueno, pero ¿qué va a pasar conmigo hacia adelante? Y yo creo que hay que hacer las cosas bien con pasión, disfrutarse el presente. Y la vida le va mostrando oportunidades. En este momento hay toda una serie de incertidumbres de diversa índole, de tipo social, tecnológico, geopolítico, bueno, en diferentes dimensiones, tal vez de las épocas más turbulentas que nos ha tocado vivir. Pero yo creo que el antídoto para eso es trabajar con entusiasmo, con ilusión, construir algo bonito. Y seguramente a todos nos van a llegar situaciones difíciles, nos van a llegar retos, pero creo que se trata de eso precisamente, de abordarlos y de hacerlo con entusiasmo. Bueno, esto hubiera sido un cierre perfecto, pero le tengo una última pregunta como ciudadano. Nosotros estamos cumpliendo 90 años en la asociación bancaria. Colombia ha ganado esperanza de vida, pero mucha, en las últimas décadas. Cuando usted tenga 90 años, que Dios le dé vida y salud, ¿cómo quiere ver a Colombia? Usted es un tipo joven, pero cuando tenga 90 años, ¿qué quiere que sea este país? ¿Cuál quiere que sea el país en el que sus hijos estén disfrutando de la adultez? Que de golpe hayan llegado sus nietos. ¿Cómo se imagina Colombia cuando usted tenga 90 años? Jonathan, yo quisiera imaginarme Colombia no cuando tenga 90, cuando tenga 70, cuando tenga 65. Yo creo que nosotros como sociedad eh, tenemos la capacidad de transformar el país y no necesitamos los años que me hacen falta a mí para llegar a 90, necesitamos menos. Necesitamos menos. Y yo me imagino un país en donde si uno empieza por la banca, en donde la banca es en cierto sentido invisible, en el sentido de que es como el aire. Uno no está pensando en el aire que respiramos en cada momento. Uno simplemente respira y está ahí. Yo me imagino una banca así, una banca que cumple un propósito vital como el del oxígeno, el del aire, pero que es invisible en el sentido que para el ciudadano no tiene fricción, es fácil, es seguro, es inmediato, le funciona bien. Que como el aire cumple el propósito de darle energía al ser humano para hacer lo que quiere. Yo creo que yo me imagino una banca así, una banca que está omnipresente, que atiende las necesidades de los ciudadanos, en donde en la gran mayoría de los casos el ciudadano ni siquiera lo nota, porque funciona de una manera natural, pero lo valora, ¿sí? Lo valora como valoramos el aire cuando hacemos conciencia. Yo me imagino una banca comprometida con el país, y ahí paso al país. Me imagino un país en donde todos dejamos de pensar en la confrontación. Una de las frases que usamos mucho internamente es cuando a veces en los equipos de trabajo tenemos retos y hay discusiones internas, poco hacemos esa analogía de la física, donde decimos la energía se puede transformar en calor o en movimiento. Cuando tenemos discusiones internas que no son productivas, es calor. Que el calor, entre otras cosas, es movimiento en desorden. Es movimiento a nivel atómico en desorden, de partículas moviéndose de manera, digamos, disconexa en todas las direcciones. El movimiento es movimiento ordenado que va hacia adelante. Entonces yo me imagino un país en donde hay menos calor, menos fricción y más movimiento hacia el desarrollo, en donde el individuo, el ciudadano, vive plenamente, donde es un país en donde tenemos acceso a los servicios que todos queremos básicos, pero también en una economía de mercado en donde el trabajo y la iniciativa se remuneran, en donde es bien visto emprender, en donde es bien visto ser empresario, pero en donde todos tenemos acceso a una vida digna y una vida justa. Y yo no quiero esperar a tener 90 años para eso. Yo quiero vivir eso mucho antes. Y sueño con que en la sociedad
logremos exactamente eso en un tiempo mucho más corto. Es Javier Suárez, el presidente de Davivienda, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria. Muchas gracias, doctor Javier, por esta conversación. Jonathan, muchas gracias por la invitación. A la banca con Malagón va a ser un referente, con toda seguridad. No por la banca, sino por el Malagón. El Malagón que por supuesto pues creo que va a ser muy entretenido ver la forma como tú vas a hacer desfilar por aquí a colegas y seguramente personas de otra índole, de otros ámbitos. Muchos éxitos y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias y justamente los esperamos en un próximo episodio de A la Banca con Malagón. Te invitamos a comentar este capítulo, te leemos en los comentarios.